A veces, el silencio no es ausencia, sino la más poderosa de las evoluciones. Cuando el mundo te ignora, cuando te sientes roto por dentro y desplazado en medio de la multitud, allí, en esa quietud dolorosa, yace la oportunidad de renacer. El estoicismo nos enseña que el verdadero poder no reside en evitar el dolor, sino en transformarlo en nuestra mayor fortaleza. No temas al silencio que te envuelve, ese silencio es la cuna donde nacen las almas que aprendieron a escuchar su verdadera esencia. Porque en la profunda quietud, en esa pausa que parece detener todo, se revela la fuerza que no necesita gritos ni validaciones externas para existir. Tú no eres la ausencia de palabras, sino la presencia de un espíritu en constante evolución. Y en esa transformación, en ese silencio consciente, descubrirás que, incluso en la más amarga soledad, late la semilla de un nuevo comienzo. La verdadera fuerza no se muestra en los gritos ni en las palabras que buscan ser escuchadas. Se revela en el silencio, en esa capacidad de escuchar lo que no se dice y aceptar lo que no podemos cambiar. Porque hay cosas que están más allá de nuestro control, y resistirse a ellas solo desgasta el alma y alimenta el sufrimiento. La fortaleza estoica reside en reconocer esa realidad y, en lugar de luchar contra ella, aprender a aceptarla con dignidad. Escucha. Escucha en tu interior, en ese silencio profundo que muchos temen evitar. Allí, en esa calma, yace la sabiduría que nos enseña que no todo requiere una respuesta inmediata. El silencio no es vacío, es una oportunidad para ver con claridad lo que realmente importa. Es en esa pausa donde descubrimos que nuestras reacciones no definen quiénes somos, sino cómo elegimos responder a lo inevitable. Aceptar no significa rendirse, sino comprender que hay fuerzas en el universo que no podemos dominar. La diferencia entre el sufrimiento y la paz radica en cómo enfrentamos esa realidad. La resistencia solo alimenta el caos interno, el silencio nos invita a aceptar con serenidad y a entender que, en esa aceptación, está la verdadera fortaleza. Porque quien puede aceptar lo que no puede cambiar, ha conquistado la primera batalla contra su propio sufrimiento. No te dejes engañar por la ilusión de control. La vida nos pone pruebas que no siempre podemos evitar. La verdadera fuerza está en aceptar esa verdad y seguir adelante con la cabeza en alto, con un corazón en paz. La aceptación consciente no es derrota, es un acto de valentía. Es reconocer que somos más grandes que nuestras circunstancias, que nuestro espíritu puede elevarse por encima de ellas si aprendemos a escuchar y aceptar sin resistencia. Solo entonces, en esa calma interior, se revela la fuerza que nadie podrá arrebatarte. El verdadero desapego no es indiferencia, ni una renuncia pasiva. Es una fuerza consciente que se levanta con dignidad en medio del dolor, sin permitir que las heridas desgasten nuestro espíritu. La dignidad se mantiene intacta cuando somos capaces de soltar sin perder el valor, sin entregarnos a la desesperación o a la derrota. Porque en esa capacidad de dejar ir, reside la mayor muestra de fortaleza. No te aferres a lo que te hace daño. No te afanes en retener aquello que solo alimenta tu sufrimiento. Soltar con firmeza es un acto de poder, una declaración de que tu valor no está en las cosas externas, sino en tu decisión de mantenerte íntegro en medio del caos. La dignidad no se pierde cuando duele, sino cuando permitimos que ese dolor nos destruya. La verdadera fuerza radica en mantener la calma, en sostenerse con firmeza sin dejarse arrastrar por las circunstancias adversas. Recuerda que el apego solo alimenta la ilusión de control. La vida es un flujo constante, y tú solo puedes controlar tu respuesta. La libertad auténtica surge cuando aprendes a desprenderte de las cadenas del deseo y del miedo. La resistencia no es una señal de valentía, sino de debilidad. La verdadera valentía está en aceptar que todo pasa, en mantener la cabeza en alto y la mirada fija en tu integridad. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. La diferencia está en cómo eliges enfrentarlo. Mantener la dignidad en medio del dolor significa no perder tu esencia, no traicionarte a ti mismo en la lucha. Porque en esa fidelidad a tu propio ser, en esa firmeza de espíritu, se revela la auténtica grandeza. La vida pondrá a prueba tu carácter, pero solo quienes dominan su voluntad y mantienen su dignidad podrán pasar esa prueba con la cabeza en alto y el corazón sereno. La mente es nuestro mayor aliado y nuestro peor enemigo.
La forma en que la controlamos define quiénes somos en los momentos de mayor adversidad. La adversidad no es un castigo, sino una oportunidad disfrazada. Cada dificultad, cada prueba, es una llamada a despertar nuestro poder interior y a fortalecer nuestro carácter. La verdadera fortaleza no está en evitar el dolor, sino en convertirlo en combustible para nuestro crecimiento. Cuando la tormenta azota, tu primera reacción puede ser el caos o la calma. La elección es tuya. La mente que se mantiene firme en medio de la tempestad es la que ha aprendido a ver más allá del sufrimiento momentáneo. Sé que duele. Sé que la injusticia duele. Pero también sé que en ese dolor hay una semilla de transformación. La mente que decide no sucumbir, que elige no rendirse, es la que forja su carácter en el fuego de la adversidad. No permitas que las circunstancias dicten tu estado emocional. Tú tienes el poder de decidir cómo responder. La resistencia no es una lucha contra lo externo, sino una victoria interna sobre tus propios miedos y dudas. La mente puede ser tu prisión o tu libertad. La diferencia radica en quién la gobierna. Los estoicos nos enseñan que no son las circunstancias las que nos desarman, sino nuestra percepción de ellas. Cuando cambias la forma en que ves el mundo, cambias también cómo te sientes en él. Cada desafío es una oportunidad para demostrarte a ti mismo de que estás hecho. La adversidad es la herrera que moldea el acero más fuerte. La mente que aprende a aceptar lo que no puede cambiar y a enfocar su energía en lo que sí puede, se vuelve invencible. La verdadera sabiduría reside en entender que no controlamos los golpes del destino, pero sí la manera en que los enfrentamos. El carácter se fortalece en esa lucha constante, en esa elección consciente de convertir cada caída en un peldaño hacia la grandeza. Porque en el control de la mente está la clave para transformar la adversidad en una oportunidad de renacer, más fuerte, más sabio, más digno. Solo quien domina su pensamiento puede convertir la tormenta en la forja que moldea su alma. Y quien logra esa maestría, descubre que no hay desafío que pueda derrotarlo, porque ha aprendido a ver en cada dificultad la semilla de su propia evolución. La verdadera transformación no nace de la comodidad, sino del sufrimiento aceptado con conciencia. Es en el silencio profundo de nuestro interior donde germinan las semillas de una evolución auténtica. No temas al dolor, compréndelo. Porque el sufrimiento, cuando se enfrenta con claridad y serenidad, se convierte en la maestra más dura pero también la más sabia. Es en ese silencio consciente donde descubrimos quiénes somos realmente, más allá de las máscaras y las apariencias. Cada herida, cada pérdida, cada noche oscura, lleva en su seno una lección que solo puede ser aprendida en el silencio interior. No es el sufrimiento en sí lo que nos define, sino la manera en que respondemos a él. La transformación surge cuando dejamos de huir del dolor y lo abrazamos como parte de nuestro proceso de crecimiento. Ahí, en esa aceptación, encontramos la fuerza para reinventarnos, para elevarnos por encima de las circunstancias. El silencio consciente es el espacio sagrado donde el alma se purifica y se fortalece. Es en ese momento de quietud donde el alma se escucha a sí misma, donde el ego se disuelve y la verdad emerge con claridad. La evolución no es un destino, sino un camino que se recorre en cada instante de introspección, en cada decisión de mantener la calma ante las tormentas internas. Solo en ese silencio podemos escuchar la voz de nuestro verdadero ser, esa voz que nos guía hacia la transformación genuina. Recuerda que la grandeza no se mide por las victorias externas, sino por la capacidad de mantenernos firmes en medio del sufrimiento, de aprender en la adversidad y de permitir que el dolor nos transforme en seres más sabios y más libres. La verdadera fuerza reside en aceptar que el sufrimiento no es un enemigo, sino un aliado que nos obliga a mirar hacia adentro, a confrontar nuestras sombras y a emerger renovados. La evolución no es un proceso superficial, sino un acto profundo de autoconciencia y entrega consciente al silencio que habita en nuestro interior. Solo allí, en ese espacio de quietud y aceptación, florece la verdadera transformación. El verdadero poder no reside en las circunstancias externas ni en las personas que nos rodean. Reside en la profundidad de nuestro interior, en esa fuente inagotable de paz y resiliencia que solo nosotros podemos descubrir y fortalecer. La autosuficiencia no es un acto de arrogancia, sino una declaración de independencia frente a las tormentas del mundo. Es saber que, pase lo que pase,
tenemos en nosotros la capacidad de encontrar calma, equilibrio y fortaleza. No busques en otros lo que solo puede encontrarse en ti. La paz auténtica no es un regalo que alguien te puede dar, sino un refugio que construyes con tus propias manos, con tu disciplina, con tu aceptación. La resiliencia no es simplemente resistir, sino transformar cada golpe en un peldaño hacia tu grandeza. Cuando aprendes a confiar en ti mismo, ninguna circunstancia, por dura que sea, podrá arrebatarte esa paz que brota desde el núcleo de tu ser. Cada dificultad es una oportunidad para fortalecer esa fuente interna. No permitas que el miedo o la dependencia external te hagan débil. La autosuficiencia es la evidencia de tu confianza en tu capacidad de superar, de levantarte, de seguir adelante sin importar lo que el mundo intente hacerte creer. Porque en esa autosuficiencia reside la libertad más profunda, la libertad de no ser esclavo de las circunstancias, de no permitir que las adversidades destruyan tu espíritu. Recuerda que la verdadera fortaleza no es la que se muestra en la victoria, sino la que se mantiene firme en la derrota, en el silencio, en la soledad. Es en esos momentos de introspección donde descubres que la paz no es un estado externo, sino una decisión interna. La resiliencia no es algo que se obtiene, sino algo que se cultiva día tras día, con disciplina y con la convicción de que, si tú estás en paz contigo mismo, nada podrá arrebatarte esa paz. Porque en el fondo, el mayor poder reside en saber que tu alma tiene la capacidad de mantenerse firme, de seguir adelante y de encontrar en tu interior esa fuerza que ningún golpe externo podrá destruir. Ahora que has aprendido a escuchar en el silencio, a aceptar lo que no puedes cambiar, a soltar con dignidad y a fortalecer tu interior, es momento de ponerlo en práctica. No te conformes con comprender, actúa. Cada instante de quietud es una oportunidad para construir tu carácter, para elevarte por encima de las circunstancias y para descubrir la fuerza que siempre ha estado en ti. Solo quien se atreve a mirar hacia adentro puede transformar el sufrimiento en poder, el silencio en sabiduría y la adversidad en evolución. Vuelve a tus raíces, a esa fuente inagotable de resiliencia que reside en tu propio ser. La verdadera grandeza se forja en la disciplina de vivir con conciencia, en la valentía de seguir aprendiendo y en la firmeza de mantenerte en pie cuando todo parece caer. Este no es solo un camino de comprensión, es un llamado a la acción. La próxima lección, la que realmente marcará la diferencia, solo la escribirás tú.